gracias a todos por venir, por estar acá. Y vamos a empezar a tratar de difundir un poco la idea que estamos teniendo en el Instituto de Neurociencias y Derecho de INECO sobre qué vínculo puede haber entre este mundo del conocimiento del sistema nervioso central, cómo impacta en las formas de pensar, sentir y actuar de las personas en relación con el derecho. Y me pareció que una de las primeras preguntas que uno podría usar como disparador para esto es esta. ¿Por qué la dignidad humana es inviolable? Para todos es lógico que esta es una pregunta que es porque sí. Y cuando uno se responde porque sí, ahí, en el mundo de las ciencias sociales o en el mundo de la ciencia en general, empieza el gran planteo de, no, las cosas no son porque sí, tienen un porqué. Y esto tiene un porqué. ¿Por qué la vida es inviolable? ¿O por qué la propiedad privada es inviolable? Bueno, esto tiene una razón. En el mundo animal, esta ley no opera. Y la de la propiedad privada, tampoco. Un mono tranquilamente le roba una banana a otro mono. Pero en la especie humana ocurre algo distinto y esto necesita un pequeño raconto histórico de explicación para recordar que lo que somos nosotros hoy, que es este Homo sapiens, con un cerebro de 1300 centímetros cúbicos, con algo que se llama neocórtex, no siempre estuvo en esta condición en el planeta Tierra. Somos descendientes de otras formas homínidas evolutivas y hace unos 200.000 años pasó algo genético que nos distanció de los que ustedes deben conocer, que son los neandertales, más grandotes, con un cerebro tal vez un poco más grande, y acá pueden ver el cráneo del el Homo neanderthalensis, un cráneo un tanto más grande, pero con una capacidad disminuida en el sentido único de la especie de Homo sapiens. No tenían capacidad de imaginación. El Homo sapiens, con esta mutación genética y además de cierto cambio en la dieta, empezó a comer alimentos ya no crudos, sino cocidos, empezó a comer más carne, más cantidad de carne. Desarrolló una capacidad que nosotros llamamos cognitiva y que abrió lo que se llama la revolución cognitiva hace unos 70.000 años. Esa revolución cognitiva es considerada la capacidad del Homo sapiens de perfeccionar su lenguaje y lo que les decía recién, de vivir en mundos de fantasía. Y ustedes me dirán, bueno, la fantasía, esto no es para los niños, no es para los dibujitos animados. No, la fantasía fue la que nos permitió, como especie, ponernos por arriba de las otras especies. Porque los neandertales solamente podían estar en grupos de 50 u 80 personas. Más de esa cantidad de personas no tenés capacidad de registrar a los conocidos de los no conocidos. Por lo tanto, las comunidades llegaban a 100 como mucho. Muchas comunidades de 100. Y entre ellos peleaban y se mataban entre ellos. Los Homo sapiens, inicialmente sí, hicieron comunidades de 100, pero a alguien se le ocurrió decir, somos todos hijos de, y ahí le pusieron el nombre a un dios, Anu, Inti, Yahvé. Y al ser todos hijos de un mismo dios, ya no éramos distintos, no éramos personas anónimas para el otro. Yo al otro no lo conocía, pero tenía un símbolo que representaba a este mismo Dios y por lo tanto éramos todos, entre comillas, hermanos. Con lo cual nos resultaba muy fácil invadir a las tribus vecinas, que eran de 80 a 100 personas. Podíamos armar grupos de 1.000, de 2.000 o de 5.000, ejércitos enteros. La cooperación, que es la característica del Homo sapiens, fue la que le permitió, para bien de nuestra especie y mal de los neandertales, ir avanzando sobre las otras especies que estaban en el territorio. La historia de nuestra especie empieza en África, con esta revolución cognitiva, con esta capacidad de crear fantasías o ficciones. Y esto va permitiendo que se vayan desparciendo por Europa, Asia, pasan por el norte de lo que hoy conocemos como América, llegan a América y bajan hasta Sudamérica. Acá no está marcado, pero aún los Ona del sur son descendientes iniciales de estos primeros Homo sapiens. Y yo les decía al principio, ¿por qué la vida es inviolable? Bueno, porque hemos hecho el pacto y hemos creído que es así. ¿Por qué un billete de $10 vale $10? Porque es otro sistema de creencias que todos compartimos. ¿Por qué los dioses nos mandan a matar a alguien que está más allá de las fronteras y vamos? ¿Por qué morimos por una frontera, por una bandera? Bueno, por ficciones. Y el derecho es una de estas ficciones, que solamente puede regir en una especie que tiene esta capacidad cognitiva ficcional. La idea de respetar al otro, respetar la propiedad privada, no hacer al otro lo que no querés que te hagan y todo lo que la moral también puede traer acompañada, solamente se da en nuestra especie. Mi perro, o el perro o el gato de ustedes,
tal vez hace pis o caca dentro de la casa. Y por más que ustedes le digan no lo hagas, cuesta que el perro lo entienda en esos términos. Uno le tiene que explicar con ejemplos a un nene de 10 años que grita en el horario de la siesta, ¿qué se le suele decir? Deja de gritar porque te va a agarrar el hombre de la bolsa. Y eso es efectivo. Es una ficción, pero es efectivo. Dentro de este mundo de ficciones y dentro de este armado, si quieren, de ideas compartidas, el Homo sapiens tiene esta capacidad. Nos sirve para estas cosas malas de las tías, también sirve para las guerras, como les acabo de decir, pero también sirve para el avance de la ciencia. La cooperación científica es la esencia de toda ciencia. Todo científico hace su aporte, es cuestionado por otros, se mejora esa teoría y ahí por un proceso dialéctico se va mejorando y perfeccionando los conocimientos científicos. O sea, la revolución cognitiva es la que hoy nos permite tener neurociencias, es la que hoy nos permite poder estudiar al cerebro como uno de los órganos más complejos, si quieren, del universo. Es chiquito el cerebro, tiene un 2% del tamaño de nuestro cuerpo, sin embargo rige todas nuestras voluntades. Todas nuestras pasiones pasan por el cerebro, no pasan por el corazón tanto. El corazón rebota, resiste y tiene efectos las emociones en el corazón. Pero donde mayormente se procesan es en el área límbica del cerebro. Y el cerebro, si ustedes lo recuerdan, al menos de haber ido a una carnicería y ver los sesos de las vacas, recordarán que tiene dos partes. ¿Viste? Si uno lo ve de arriba, tiene como dos partes. Y acá nosotros los llamamos hemisferios cerebrales. Y la pregunta sería, ¿qué tienen en común Newton, Arquímedes y el matrimonio igualitario? Estamos en neurociencia de derecho, por eso estamos combinando cosas. Si recuerdan, Newton era el que estaba tirado abajo de un manzano en Lincolnshire y cae una manzana en su cabeza y de repente se da cuenta que existe una ley de gravitación universal. Arquímedes tenía que resolver un problema de volúmenes, no sabía cómo hacer para determinar si una corona del rey estaba compuesta toda de oro o si tenía un poco de metal innoble. Se mete en la bañadera, en su tina, calentito, y ahí se da cuenta que el volumen de agua que cae es la cantidad de líquido que se desplaza. O sea, momentos geniales, y de hecho eso se llama momento eureka. Momentos donde algo se te ocurre y es una genialidad, y es una respuesta. En ciencia eso se lo llama serendipity. Cuando alguien está haciendo cualquier cosa, estoy manejando y de repente me doy cuenta cómo es la solución para un caso jurídico, y ahí es donde lo vinculo con el matrimonio igualitario, y planteo el derecho al matrimonio igualitario en un mundo donde no había derecho para dos personas del mismo sexo a casarse, es otra genialidad como la de Newton y la de Arquímedes. Porque son dos palabras, que vos podés estar en contra del matrimonio de personas del mismo sexo, pero no podés estar en contra de la igualdad. Entonces, cuando los abogados tuvieron la genialidad de tener esta construcción semántica, fue una forma de presentar una acción judicial donde ya la defensa estaba complicada. ¿Y qué les quiero decir con esto? ¿Qué le puede interesar esto a un abogado? Bueno, que todo el tiempo nosotros tenemos que hacer defensas que son complicadas o acusaciones que son complicadas. Y necesitamos una parte creativa de nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene partes creativas y tiene partes que son picapiedra, es decir, no picapiedra de primitiva, sino que son laburantes, son lógicas, son racionales. Distintas áreas que tiene el cerebro. Y al principio les decía que tiene dos hemisferios nuestro cerebro, y hay algunas formas muy pedagógicas de transmitir cómo procesamos la información que nos plantea que estas dos áreas del cerebro, izquierda y derecha, tienen especificaciones distintas. Es decir, están especializadas en unas cosas. Por ejemplo, el área izquierda del cerebro es donde van a encontrar activaciones cuando las personas emiten palabras, escriben, utilizan el lenguaje. También se va a activar esa área izquierda cuando las personas hacen cálculos matemáticos. También se va a activar esa área izquierda cuando las personas tienen que hacer razonamientos lógicos. Mientras que cuando tenemos los momentos eureka, lo que se ha descubierto es que se activan las áreas derechas. Esto no quiere decir que hay personas hemisferio izquierdo y personas hemisferio derecho. El cerebro trabaja en conjunto. Arquímedes era un genio porque, como todos nosotros, funcionaba con las dos áreas conectadas por el cuerpo calloso, que es el que está en el medio, que conecta estos dos hemisferios. Esa autopista de conexiones neuronales hace que uno pueda tener una idea genial, pero porque estudió cosas lógica y concienzudamente antes. No te convertís en un genio de la noche a la mañana. A Arquímedes y Newton no se les ocurrió la ley de gravitación universal y el volumen de los cuerpos mágicamente. Lo venían pensando.
Lo que faltaba era poder tener un momento de tranquilidad cognitiva para que la asociación de ideas apareciera y se tomara conciencia. Ese es el momento ajá o el momento eureka. Hay unos experimentos interesantes que hace un neurocientífico australiano que le proponen a la gente que diga, por ejemplo, ¿qué palabra podría relacionar estas tres? ¿O con qué palabra se podría vincular? Cerradura, negro y ozono. En general la gente se queda mirando y no le sale mucho. ¿Qué hace este Snyder? Hace una pequeña trampita al cerebro, que es colocarle una vincha con unos imanes a las personas, tratando de desactivar la activación de zonas neurales del hemisferio izquierdo, sabiendo que desactivando esa parte, la zona derecha va a quedar profundamente libre de poder generar asociaciones. Esta estimulación electromagnética transcraniana no genera daños en las personas. A las 2 horas la desactivación neuronal vuelve a activarse, como una anestesia. Lo que permite es que las personas que cuando vieron estas palabras no se les ocurriera nada, cuando las vuelven a ver después del magnetismo transcraniano, se les ocurre claramente, dicen, agujero. Les parece lógico, les parece como el eureka, es como la caída del agua. Y esto tiene que ver con ¿qué? Con que continuamente nuestro hemisferio izquierdo está pensando, está tratando de interpretar, y de hecho el nombre, si quieren, o el apodo que se tiene para el hemisferio izquierdo en neurociencias es el intérprete. Es el que interpreta todo. Y para interpretar tiene que categorizar. Todo el tiempo está categorizando. Y las categorías no las toma de la vida, sino que las categorías ya están incorporadas en el sujeto. Cuando ustedes entraron a este lugar, a INECO, ya tenían una categoría de casa vieja. Y cuando fueron encontrando las puertas, las paredes, todo eso se fue relacionando con las categorías que ustedes ya tienen. Entonces iban viendo cosas, pero también hubo un montón de cosas que no vieron. ¿Por qué? Porque ya miraban categóricamente. Cuando uno desactiva esa forma de pensar o de mirar categóricamente, tiene la capacidad de ver el mundo casi con una especie de percepción bastante primitiva. Uno ve detalles que no vería. Uno ve lo que ve siempre desde otra perspectiva. Y esto a todos nos ha pasado. Por eso este experimento simplemente trata de ponerlo en práctica, tratando de desactivar una zona cerebral. Pero a todos nos ha pasado de ver cosas que siempre las vimos y las encontramos nuevas, vimos detalles nuevos. ¿Y eso por qué suele ocurrir? Porque estamos en un estado más contemplativo. Eso me vincula a mí con algo que en la ciencia moderna está relacionado con lo que se llama mindfulness, que es un estado de conciencia plena, que podría parecer que es como una religión del New Age, ¿no? Es algo como para tratar de meditar o para hacer algo cuando no tenés nada que hacer. Pero lo que se ha demostrado con este experimento y con muchos otros más, es que la meditación, esto que yo les decía, bajar un poco el volumen de esa interpretación continua que quiere hacer el hemisferio izquierdo, la meditación permite que uno pueda acceder a estados de conciencia plena que permite generar ideas más creativas. Como así también, cuando las personas tienen cuadros de ansiedad, por ejemplo, están todo el tiempo rumiando cosas malas que pueden llegar a pasar, o cuadros de depresión, proyectando futuros apesadumbrados, negros, bajar los niveles de esa activación automática que tienen las creencias internas que tiene el sujeto. Entonces, me parece interesante transmitirle a mis colegas, abogados, que hacer demandas, o hacer querellas, o hacer defensas, no simplemente es aplicar el código a hechos, sino que también hay que tener cierta creatividad o momento eureka para redactar el objeto de la demanda. Porque en ese objeto de la demanda, y no lo voy a aclarar porque esto es para abogados, en el objeto de la demanda está el corazón, está el core del caso. Si ese objeto es claro y está proponiendo, por caso, el matrimonio igualitario, te está cerrando un montón de puertas. Entonces, tener la creatividad para poder elaborar objetos de demanda que sean muy claros y muy persuasivos, primero que exige lo mismo que a Newton y Arquímedes: estudiar, 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 estudiar y estudiar. Y si tenés suerte, porque esto todo le pasó de suerte, se te va a ocurrir una idea. Y si tenés suerte, se te va a ocurrir una estrategia, una pequeña estrategia, bañándote, conduciendo, haciendo un deporte. El momento es que un autor que se lo apoda Mihaly, porque el apellido es muy difícil, Csikszentmihalyi, pero con C, Z, C, H, T, K, es completamente difícil. Pongan Mihaly, teoría del flow, y van a ver que cuando uno está haciendo cosas que le gustan hacer,
Pero eso puede ser cocinar, puede ser pintar un mandala. Cuando uno está completamente abstraído a eso, te pasa algo parecido a lo que Snyder hacía. Se apaga o baja la intensidad del intérprete y empezás a fluir. Estás en un estado casi, si quieren, como de conciencia plena. La teoría del flow es esto, es poder hacer algo que a mí me relaje y me permite estar en el aquí y ahora disfrutándolo. Y en esos momentos uno queda tan bien consigo mismo que tiene capacidad de generar asociaciones de ideas que en la vida cotidiana tal vez no resulta tan fácil. Porque los recuerdos, las ideas compiten en el cerebro para ver cuál aparece en tu conciencia. Cuando uno está tranquilo pueden aparecer ideas que antes no las habías escuchado. Es como si estuviéramos todos a los gritos acá, todos a los gritos, dando opiniones. Y de repente yo veo que ella no habló fuerte, o habla pero despacito. Pero claro, como estamos todos a los gritos, a veces no la escucho. ¿Y qué pasó? Que ella tenía la solución al problema. Pero como estábamos todos gritando, nadie dijo paren. Pero si hubiéramos hecho un paren y lo hubiéramos escuchado, tal vez con su voz despacito, ella nos daba la solución. Es decir, recuerden la película Intensamente, la que soluciona todo el problema es tristeza. No es alegría, que es todo para arriba. Es tristeza. Es decir, a veces no todo tiene que ser a 220. Y si hablan de neurociencia, no pueden irse de esta casa sin saber el ABC, si quieren, del cerebro y sus lóbulos cerebrales. Saber que hay distintas partes que las podemos dividir en 4, algunos en 5, otros en 6, pero pedagógicamente para gente que no es médica ni está vinculada con la salud, no es más necesario que entender que hay un lóbulo trasero, que es el occipital, que casualmente se vincula con lo más anterior, que son los ojos. El lobo occipital, que es enorme, es el más grande, es el que regula la visión. No en vano somos seres visuales. Nosotros somos puramente visuales. Los testigos se pueden confundir con lo que escucharon, pero si lo vieron, lo vieron. Si vos viste a tu mujer con otra persona, la viste. Si le escuchaste por teléfono, ella te puede decir, no, pero no era. Le podés creer. Pero si la viste, la viste. Porque somos visuales. Los perros son más olfativos. Ustedes vieron que cuando sacan a pasear al perro, ustedes quieren que el perro disfrute del verde, de los paisajes. El perro quiere oler. A ver cómo están los vecinos. A ver cómo está el de al lado, cómo está el pis del otro, qué perra está en celo. Y eso mediante el olfato. Nuestro lóbulo occipital regula la visión. Cruzada. No importa. Nuestro lóbulo parietal, la parte de arriba del cráneo, se encarga de todo lo que tiene que ver con el tacto. Tacto, sensaciones, dolor. ¿No? Cuando uno tiene que cortar zanahoria, está cortando, y si se corta un dedo, inmediatamente el sistema nervioso periférico llega al central y te hace sentir dolor. ¿Para qué? Para que no te cortes todo el dedo. Porque si no tuviéramos la respuesta de dolor, nos picaríamos el dedo entero. Entonces, el dolor es una respuesta para que las cosas que pueden hacerte mal, las abandones. Lo mismo que si tocas la pava caliente, sacás la mano automáticamente. No hay gente que deje la mano, salvo gente que lo trata de hacer mediante actos voluntarios, los yogis de la India, pero en general la reacción inmediata es de quitar la mano. Este es el parietal. El temporal, el de los costados, está relacionado con, en parte, la comprensión de, no la comprensión, con el lenguaje oral, con lo que uno utiliza como fonación. Mientras que el lóbulo frontal va a estar relacionado con lo que nosotros llamamos el pensamiento elaborado, las funciones superiores, ¿no? Las funciones superiores como la planificación, el control de los impulsos, la inhibición, el pensamiento en general. Y hay una zona atrás de todo y que ingresa al centro de nuestro cerebro, que yo la describiría como la de las funciones vitales, que es la que nos va a regular nuestra presión sanguínea, nuestro ritmo cardíaco, y que también, como se vincula con las zonas más primarias del cerebro, va a estar relacionada con sistemas de recompensa, hambre, por ejemplo, deseo sexual, sed. Y acá yo ya lo puedo conectar directamente a este apartado de los lóbulos frontales, parietales y la zona de funciones vitales, con un interesante estudio de la Universidad de Tel Aviv sobre jueces que tenían que dictar pronunciamientos sobre excarcelaciones. Es decir, los abogados pedían que a sus clientes los dejaran en libertad condicional, si querés, mientras duraba el proceso del juicio, o libertad condicional. La cuestión es que si lo presentaban a las 8 de la mañana el pedido, el 70% o 75%, casi 80%, tenía posibilidad
favorable de obtener una sentencia positiva. Pero iba pasando la hora y a eso de las 11 de la mañana, si lo presentabas, la respuesta era casi en un 100% de que no se te concedía la petición. Queda dentro. Pero lo raro es que a las 12 o 11:45 la tasa de decisiones favorables a tu petición se incrementaba de vuelta, casi hasta los 70 y pico %. Y volvía a pasar que la curva descendía hasta un 20%. Y de vuelta, a las 2 de la tarde, se incrementaba exponencialmente. Esto era muy raro. Entonces empezaron a pensar, supongo yo, que ahí había un dato de corrupción. Hay alguien que vende sentencias, habrán pensado. Pero lo que se dieron cuenta en realidad es que no era una venta de sentencias, sino que acá había algo que estaba pasando con los cerebros de estos jueces. Y si ustedes lo piensan un poco, ya les veo la cara, lo que estaba ocurriendo es que la reserva de energía iba decayendo conforme pasaban las primeras horas. De 8 a 11, a esta hora vos te querés tomar el tecito, el sándwichito. E inmediatamente en cuanto tomaban o comían algo, la energía subía, la glucosa volvía a subir. Además que el cerebro estaría cansado y cuando cortás se vuelve a oxigenar. Pero esto no era algo que durara mucho tiempo más, sino que pasaban 2, 3 horas más y empezaba a decaer nuevamente. Hasta que finalmente, en la última hora, o en las últimas 2 horas, decaía abruptamente, y fíjense que hay una diferencia notable entre esta forma de decadencia de las curvas y estas. Esta es algo que pasa inmediatamente y ya no hay capacidad casi de recuperación. En esta sí hay como una especie de recuperación, en esta no. O sea, acá ya está reventado casi, ya está cansado. Y esto nos pasa a todos. O sea, vamos a atender a alguien a primera hora de la mañana y estamos muy predispuestos. Lo atendemos a última hora y tenemos menos recursos cognitivos. Recurso práctico para sacar turnos con médicos o especialistas. Traten de ir temprano porque ahí están con todos los radares prendidos. Más tarde a todos les va a pasar lo mismo, se van a cansar. Y las que se cansan son las cuerdas vocales también. Hay que hidratarlas. 2 cosas deshidratan mucho las cuerdas vocales. Una es el café y otra el alcohol. La recomendación es por cada taza de alcohol, 1 taza de agua. Por cada taza de café, otra taza de agua. Estos lóbulos que yo les comenté, para que ustedes se lleven una idea de que tenemos cosas que nos frenan, el frontal, cosas que nos permiten hablar también, cosas que nos permiten procesar las matemáticas, cosas que nos permiten procesar imágenes holísticamente, mirar y sentir, son como el aparato de control nuestro. Pero todavía nos falta decir quién es el que tiene la energía acá, porque estos lóbulos pareciera que son el timón, que son, si quieren, el volante. ¿Y la energía? Bueno, la energía se la vamos a pedir a algo muy primitivo que tenemos todos los seres humanos y que compartimos con los mamíferos, con los animales en general, que es un sistema límbico, que es el corazón del cerebro. El corazón en el sentido de que es lo más primitivo, por eso es que lo compartimos con los mamíferos. Ustedes vamos a seguir con los perros, comparten emociones básicas como la alegría, vieron cómo saltan los perros cuando están contentos, la tristeza, hay animales que se mueren cuando se muere el dueño, el asco, la sorpresa, el miedo y la ira, el enojo, la muestra de dientes. Esas 6 emociones son básicas y las compartimos todos. Tienen 2 funciones. Una, informarte a vos qué tenés que hacer. Las emociones te informan qué tenés que hacer. Y parece medio raro, pero son realmente las que nos hacen actuar en momentos donde está en peligro nuestra vida. Están fundamentalmente, como todo el cerebro, para eso, para la supervivencia, para protegernos. En el caso Cromañón, que todos lo deben recordar, con los 197 muertos que tuvo, lo que narraban los sobrevivientes es que en el momento de ver el humo, las volutas que estaban invadiendo todo, empezaron a salir corriendo. Y salieron corriendo y no miraron atrás. Y de hecho algunos se volvieron a encontrar con sus hermanos afuera. En el momento ya no hubo ni capacidad de pensar dónde estará. O si se pensó pero se siguió. Y en ese seguir, lo relatan las propias víctimas, saltaban lo que hubiera abajo. Y lo que hubiera abajo ustedes ya saben qué es. Es decir, otras personas. ¿Las podemos acusar? Bueno, si uno no sabe nada del cerebro, sí.
Pero si uno entiende que cuando estás en una situación de emergencia se desactiva toda tu zona políticamente correcta y se activa solamente tu aparato de supervivencia, no le podías pedir otra cosa, porque biológicamente iban a responder de esa manera. Lo que sí le podías pedir es que una vez que salieron y que ya estaba en un estado de seguridad el organismo, se desactivara, si querés, este sistema límbico con la amígdala, que es una pequeña estructura que se activa poderosamente cuando hay miedo, y que volvieran. Y que de hecho es lo que muchas veces pasó. La gente salía y cuando estaba en una percepción de que había un cuadro de seguridad, se desactivaba este sistema de piloto automático de supervivencia y podía volver a actuar el prefrontal, que es el lóbulo que se encarga de controlar a todo lo que es nuestro sistema límbico emocional. La particularidad es que el sistema límbico de las emociones se desarrolla desde el seno materno y madura hacia la adolescencia. O sea, un adolescente es un organismo vivo, humano, que tiene todas sus emociones muy bien activadas, porque tiene todo su sistema y estructuras perfectamente maduro. ¿Pero qué no tiene maduro el adolescente? Justamente el lóbulo frontal. Está ahí, pero está demasiado, si quieren, o con pocas conexiones con otras áreas del cerebro. Y entonces, al tener pocas conexiones con otras áreas del cerebro, cuando se activa una emoción, ira, por ejemplo, el adolescente va y se agarra a trompadas. Cuando se activa una emoción, miedo, el adolescente sale corriendo o ataca, que es la otra forma típica de responder al miedo. No hay esa capacidad que tiene la mayoría de los adultos, después de los 25, cuando ya tienen el lóbulo prefrontal maduro, de inhibir las respuestas casi automáticas que tiene todo nuestro aparato emocional. Pero acuérdense, las emociones no es que sean malas, vinieron para que nosotros sobrevivamos. El problema es que una cosa es sobrevivir hace 200.000 años o 70.000 años y otra cosa es sobrevivir en el presente. Hoy no necesitas pelearte para parearte con las hembras, si querés. O no necesitas atacar a todo lo que pasa cerca de tu territorio. Todo eso no es necesario. El problema es que este cerebrito es el mismo que aquel. Por lo tanto, responde relativamente parecido a cómo respondía aquel. Y entonces, nuestro cerebro adolescente estaba preparado para ser muy emocional porque lo que buscaba era ese vínculo entre varones y mujeres, apareamiento, competencia por, si quieren, estas relaciones, cuidado de los hijos, cuidado del territorio. Pero hoy no necesitamos eso. Está en nosotros, pero no necesitamos eso, porque hemos delegado la mayoría de todas estas cosas en el derecho. Entonces, cuando algo me pasa a mí, algo negativo, alguien afecta a mi propiedad, yo no voy y le digo ojo por ojo, diente por diente, hoy, ¿no? Sino que hago una denuncia. O cuando alguien me acosa o me abusa sexualmente, no pido la ayuda de mis parientes que vayan a matarlo, hago una denuncia. En la historia de la humanidad vos tenés que, lo que pasaba es que no tenía forma de defenderte si alguien tenía más fuerza. Y la posibilidad de defenderte era pedirle a alguien de tu grupo que te defendiera o que te ayudara. Y ahí, bueno, todos sabemos que empieza la venganza por mano propia, hasta que encontramos en el Código de Hammurabi una posibilidad de proporcionalidad de las penas, y finalmente tenemos un sistema como el de hoy, que trata de ser racional. Y en esta racionalidad de derecho y neurociencia encontramos algo bastante interesante con el mundo de los adolescentes. Porque yo les estoy diciendo que el adolescente es un organismo que tiene mucha pulsión o mucha pasión emocional, pero no tiene control. Teresa Torralba, que escribió un libro del cerebro adolescente, que es muy bueno porque explica cómo es este cerebro adolescente, lo compara con un Lamborghini sin frenos. Es como un auto con mucho motor, pero no tiene frenos. No tiene frenos. Y en el derecho, al adolescente se lo ve frecuentemente, porque las tasas de delito incrementan muchísimo en la edad juvenil. Si ustedes van a ver la cárcel tiene mucha población juvenil. ¿Y por qué es esto? Bueno, por este tipo de conductas. Porque ya el adolescente de por sí tiene una especial tendencia a conductas de riesgo. ¿Y por qué? Porque son divertidas. Todos fueron adolescentes y se acuerdan de lo que es ser adolescente. En el caso del adolescente y la conducción vehicular, cuando los jóvenes van manejando solos, son relativamente prudentes, pero basta que estén 2 o 3 amigos y las conductas de riesgo se triplican. Probado experimentalmente. También hay que decir que una de las causas de mayores muertes en los adolescentes, ¿sabe cuál es?
los accidentes de tránsito, pero no que los pisen a ellos, sino que ellos conduciendo en estado de ebriedad o haciendo alguna broma con una moto, se dan un palo y se matan. Por lo tanto, estamos con un problema del mundo del derecho donde, por un lado, entendemos que el adolescente es un individuo que tiene que tener capacidades jurídicas, que de hecho las tiene, pero por el otro lado vemos que tienen ciertos impulsos emocionales que lo hacen ser un tanto irresponsable. Y esto que les está generando cierta duda, la Corte norteamericana lo entendió bastante bien con relación a temas que no tienen que ver con el auto, que no tienen que ver con el derecho al voto, o que no tienen que ver si el adolescente de 15 años puede tener la tarjeta de débito de sus padres. Son todas cosas que hoy se pueden. Sino si el adolescente de 17 años, por ejemplo, puede ser pasible de pena de muerte. Hay un caso que se llama Roper versus Simon, donde lo que la Corte norteamericana resolvió hasta el 2005, cuando alguien tenía un homicidio en las categorías de homicidio premeditado, tenía la pena de muerte en muchos estados. Lo que resolvió la Corte es que considerar al adolescente igual que un adulto es un acto que en el caso de ellos violaba la 8ª enmienda que prohíbe tratos crueles. Y hasta ahí ustedes dirán, ¿pero qué tiene de trato cruel? Es que lo estaban comparando al adolescente con una persona con algún déficit intelectual. Y estaban diciendo, considerar que el adolescente es responsable absoluto de sus actos es no tener en cuenta que no tienen madurez suficiente para la toma de decisiones. Y por lo tanto, en esa sentencia de hace pocos años, la Corte resolvió la inconstitucionalidad de la pena de muerte en todos los estados de la Confederación para casos de menores de 18 años. O sea, ahí tenemos un caso claro donde la justicia tomó los conocimientos de la ciencia y a pesar de que yo entiendo que es aberrante y cuando le mataron a un pariente a alguien, no te importa que tenga 10 años el asesino, querés matarlo. Pero el tema es que nosotros desde la justicia tenemos que entenderlo en términos sistémicos. Si damos la muerte por otra muerte, empezamos de vuelta a volver al pre-Código de Hammurabi. Es una forma de justicia que no tiene fin. Y lo que tratamos de hacer es racionalizar esta justicia. Entonces, tenemos que entender que a veces, aunque nos cueste, hay cuestiones como esta que tenemos que aceptar, que si aceptamos recién, como yo les decía, que el adolescente es pura pulsión, puro impulso y le cuesta inhibirse, no es tan libre como estábamos pensando hasta hace un ratito. El adolescente no tiene tanta libertad como un adulto. No tiene los principios básicos de la responsabilidad en los mismos términos que un adulto. Discernimiento, intención y libertad. Está viciada o está contaminada. ¿Por qué? Por la falta de madurez del lóbulo prefrontal. Y esto no es que a mí se me ocurre y no es que a mí tampoco me encante. Lo que pasa es que la ciencia lo está revelando. Y si uno no lo quiere ver, uno debería ser medio hipócrita en este sentido. Si la ciencia te lo está diciendo, ¿cómo puede ser que para un lado lo quiera y para otro no lo quiera? Lamentablemente, cuando la ciencia tiene información, uno la tiene que usar y se usa para todo. Esto es donde empiezo a repensar la idea de un adolescente con muchos derechos en unos campos, pero con facultades de planificación, de inhibición de las conductas. Es decir, considerarlo como un adulto en todos los campos sería una locura. Hay que ir mirando en qué campo se puede. Ahí está bien lo que hace el Código Civil, por ejemplo. El Código Civil te dice, alguien de 16 años no es un niño. Alguien de 16 años, para tratamientos que tengan que ver con el cuidado de su cuerpo, tiene plena capacidad jurídica, sin necesidad de solicitar la autorización de sus padres. Entonces, una persona, una mujer de 16 años, podría solicitar un método anticonceptivo como el DIU, por ejemplo, sin necesidad de ir con la mamá o con la tía o con el papá al médico para que se lo recete. Esto antes no era posible. Esto empezó en Gran Bretaña en los años 80. Con adolescentes de 13 años que solicitaban métodos anticonceptivos y hubo un gran conflicto y finalmente se resolvió en el Reino Unido esta posibilidad de que la capacidad de las personas no tuviera que ver con un número, sino que tuviera que ver con un grado de madurez. Y lo que exige en Gran Bretaña la ley Gillick, les podría decir que es el nombre de la causa en la cual se resolvió, es que el médico cuando está con una niña de 13 años, 14, y la niña, o la adolescente, perdón, le solicita píldoras anticonceptivas sin ningún adulto, debe hablar y debe evaluar la madurez de esta persona. Y si considera que tiene la madurez suficiente, debe recetarle los anticonceptivos. O sea, son formas distintas. Estamos hablando de dos derechos distintos. Aquel es common law, nuestro derecho es continental. El common law tiene más capacidad de otorgar a las autoridades la potestad de resolver, no siempre ajustándose a normas, sino que pueden
ajustarse a precedentes, pueden reelaborar las normas. Acuérdense que las leyes en los anglosajones la ley es lo que dicen los tribunales que es. En cambio, para el derecho continental, en principio, Milde Pereira antes y constitucionalidad de oficio, la ley es lo que el legislador dice. El juez, cuando es aberrante la ley, la puede declarar inconstitucional. Y para declararla aberrante, tiene que hacer este juego de Arquímedes. Por el lado izquierdo le entra la ley, la normativa, ¿no?, el texto de la ley. Y por el lado derecho puede ser que se produzca la asociación de una colisión de esa norma con otra norma. Pero no es algo que pueda suscitarse de una forma racional, sino que tiene que ver más con el lado creativo y el lado artístico de nuestra profesión. Pequeño ejercicio para poner en práctica esto que estuvimos hablando de las emociones, las decisiones. Es un dilema del tren que es tomado de las escuelas de filosofía. Los filósofos hace tiempo, en el campo de la ética, vienen planteando este famoso dilema que le dice a la gente: usted está caminando y ve que por una vía viene un tren. En la trayectoria de ese tren, a lo lejos, hay 5 personas. Usted se da cuenta que el tren no tiene freno porque el maquinista está gritando que no le andan los frenos. Casualmente usted está cerca de una aguja o una palanca que permitiría que este tren, en vez de apisonar a esta persona, se desvíe y solamente pise a una persona. Y la pregunta histórica es: ¿usted qué hace? La respuesta, ustedes no lo ven, pero todos están diciendo que la respuesta es: muevo la palanca para que muera uno en vez de morir 5. Así que el filósofo de turno, malo, le dice: bueno, le voy a cambiar entonces el dilema. Misma situación, pero usted está paradito o paradita arriba de un puente, este es usted, y al lado de usted hay una persona de un cuerpo bastante generoso, grandote, o grandota, o gordo, u obeso, como se lo quieren imaginar. Y está cerca del borde. Cuestión que si usted lo empuja, esta persona seguro se cae. Le pega un empujón fuerte, pero seguro se cae. Y al caerse, eso va a permitir que este tren se trabe y no mueran las 5 personas. ¿Qué hace usted? Y acá las respuestas no son tan fáciles. En el primer caso, la gente dice: muevo la palanca. En este segundo caso, el hecho es el mismo. Vos sos el responsable de una muerte. Pero no es lo mismo, porque en este caso vos tenés que tocar a alguien. Y esto de tocar a alguien no es gratis. Cuando el cerebro escucha el dilema, en el primer caso dice: mueve una palanca, con lo cual se desvía lógicamente, matemáticamente, 5-1, la decisión es clara. Es casi como hacer un cálculo matemático. Por eso no es difícil, porque lo utilizás al aparato psíquico tuyo que se utiliza para tomar decisiones prácticas. Pero en cambio, cuando les planteo esta otra historia, lo que les estoy proponiendo a su cerebro que se imaginen, en realidad él solo se lo imagina, que se tienen que acercar a alguien y empujar a ese alguien. Y cuando ese cerebro, o el de ustedes, se imagina que tiene que tocar a alguien, no se activan las zonas prefrontales, como en el primer caso, de la lógica y la racionalidad. Se activan las zonas emocionales, porque tocar a alguien implica zonas emocionales, más la zona de la corteza motora, las zonas que te hacen mover. Esta combinación de moverme y activación emocional hace que te cueste mucho tomar la decisión. No es tan fácil como en el primer caso, ¿o no? Porque son distintas formas de activación del cerebro. Les voy a bajar un poquito el aire porque creo que se me están haciendo frozen, ¿no? ¿Tienen frío? ¿No? Distintas formas emocionales. Con lo cual, al abogado, en el campo de la persuasión, al fiscal y al defensor, esto me parece que le puede reportar alguna ganancia en el sentido que cómo cuentes la historia va a depender en cómo es procesada por los cerebros que la escuchan. No estoy diciendo de cambiar la historia, estoy diciendo que conociendo qué partes se activan en una historia, uno puede explicar una acusación o una defensa en términos de facilitarle al cerebro del otro la comprensión del caso, o en términos de activarlo emocionalmente con respecto a mi caso. Y esto no es, insisto, trucos de magia. Vivimos en tiempos donde, nos guste o no, algunas personas ejercen el derecho, ya sean jueces, fiscales, abogados y defensores, medio burocráticamente. Medio que entra la causa, la trato de meter adentro de una estructura lógico-kelseniana y sale como chorizo. Cuando yo logro activar las emociones de alguien, lo saco de esa rutina, ¿no? Lo corro.
Pero para poder correrlo a alguien de algo que es rutinario, no tengo otra chance que activar emociones. Porque la palabra emoción te lo está diciendo. Emocionar o emoción quiere decir impulso. La emoción te saca de los lugares. La emoción te corre. Las rutinas te van como anquilosando tus reacciones. La emoción te saca. Cuando vos vas al trabajo hace 10 años siguiendo el mismo camino, el trabajo ya directamente pasa a ser algo tan rutinario que no te acordás qué hiciste de la puerta de tu casa al trabajo. Todo ese trayecto pasa a ser un gran vacío. ¿Por qué? Porque es tan rutinario que no fuiste capaz de ponerle una gota de atención. Si no hay atención, no hay memoria. Y si no hay memoria, no hay capacidad de recuerdo. Si yo les preguntara qué hicieron ayer, recordarían. Porque la memoria, en la mayoría de las personas sanas, funciona bastante bien. Aunque alguno esté pensando, no, yo la verdad que no sé si me anda bien la memoria. Pero la verdad que funciona bastante bien para lo que viene a ser la memoria. La memoria viene a que recuerdes la historia que te contaron ayer, la película que viste la semana pasada. No viene para que te acuerdes el nombre de los protagonistas, el nombre de los actores. Esos son detalles. Si los tenés, mejor. Lo que sería un problema es que vos no te acuerdes que fuiste a ver una película. O que no te acuerdes nada de lo que acabamos de charlar en esta charla, ¿no? Que te acuerdes mi apellido, no. Que te acuerdes los detalles del occipital, bueno, tal vez no. Pero que te acuerdes que hablamos del cerebro, sí. Y eso es lo que evolutivamente es necesario. Que te acuerdes qué pasó. ¿Para qué? Para que si fue bueno, lo repitas. Y si fue malo, lo evites. Si fue bueno, va a activar el sistema de recompensa. Entonces, si conociste a alguien que te gustó y te llevaste bien, se activa todo un sistema de recompensas en tu cerebro, la dopamina inunda todas tus estructuras límbicas y cancela, casualmente la dopamina cancela la zona del lóbulo prefrontal, con lo cual las personas están recontra alegre y nada crítica. Dicen que el amor es ciego y tiene que ver con esto, con esta dopamina que anda dando vuelta por el cerebro. Si eso me gustó, el recuerdo emocional me va a llevar. Pero si algo pasó que no me gustó, el recuerdo emocional me va a inhibir de volver a ese lugar. Hay un famoso caso del médico Clepared que atiende a una paciente amnésica que le dicen algo y a los 5 minutos se olvida de lo que le acaban de contar, y el médico la atiende todos los días va a su casa para ver cómo sigue su paciente. Y un día lo que resuelve el médico es ponerse una chincha en la mano. Entonces cuando llega, la saluda y la mujer se pincha la mano. Entonces, perdóneme, me habrá quedado pegado esto que estuve con cajas. Bueno, empieza la visita médica, como todas las veces le tiene que explicar, yo soy su médico, vengo tratándola hace un mes, estamos trabajando sobre esa amnesia. Al otro día, cuando el médico vuelve a visitar a su paciente, toca la puerta, la misma escena de siempre. Le estrecha la mano, la señora estrecha la mano, y en el momento que le va a dar la mano, lo que ustedes están pensando, se tira la mano para atrás la señora. La señora amnésica, pero de madera, a los 5 minutos se olvidaba de todo. Sin embargo, había algo en su memoria emocional, que para eso está la memoria, que la protegía de no tener un daño. Entonces, ahí empezamos a ver que hay memorias emocionales. Y en el campo del derecho es importante, porque esta mujer estaba amnésica, no sabía por qué no quería darle la mano. Pero en el campo del derecho nosotros lo que trabajamos mucho es con las memorias traumáticas que a las personas, siendo conscientes, les impide hacer cosas. El ejemplo más clásico que en el mundo del derecho civil y de daño se conoce es alguien que vivió un accidente de tránsito, después le cuesta mucho subirse a un auto, o le cuesta muchísimo manejar. O alguien que fue víctima de una violación o de un asalto, si quieren, después tiene miedo. Y ese miedo se activa ante el menor estímulo. No digo que aparezca el asaltante de vuelta, ante la calle oscura. Como se le activa el miedo al que vivió un accidente de tránsito o al que estuvo en Cromañón en cuanto empieza a oler a humo en un boliche. Y esa activación es una sobreactivación, no es un, che, estoy preocupado, es volver a sentir la misma emoción de pánico de aquella oportunidad. Entonces en el derecho eso se lo conoce como estrés postraumático y conlleva una reparación, además de un tratamiento, porque son trastornos mentales de los cuales se puede salir, se puede volver a colocar en la memoria biográfica el hecho. Yo les decía que ustedes recordarán qué hicieron ayer, recordarán qué comieron ayer, piensen qué cenaron ayer. Les doy unos minutos porque... Y ahí aparece la historia. No son datos complicados. Si yo les preguntara dónde estuvieron ustedes el año pasado en... Miren, se lo digo grande. En junio, ahí empieza un poco a hacer agua. ¿O en qué día de la semana cayó el cumpleaños de ustedes este año?
Algunos se acordará, otros no se acordará. Pero son grandes preguntas que no estarían indicando ninguna cosa rara, ninguna patología, ningún trastorno, creo. Pero lo que me gustaría decirles es esto, que cuando ustedes tratando de recordar qué comieron anoche, lo que pasó seguramente en su proceso de recuperación de la información, no es que vieron el plato de comida, se vieron a ustedes comiendo, o se vieron en la situación en la que estaban, se vieron en la mesa. Y entonces ya con esto yo ya no necesito dar más explicaciones para decirle que la memoria no existe. Es decir, la memoria es una construcción. No es una reconstrucción perfecta del pasado, porque si fuera eso, ustedes tendrían el recuerdo de a partir de los ojos mirar el pastel de papas que comías. Pero si vos te viste desde arriba, eso es una ficción, eso es una construcción, que es válida, porque recordaste bien qué comiste, o sea, traes el recuerdo. Pero lo que quiero señalar es que la memoria, así como construye, te ayuda con estos trucos a recuperar experiencias del pasado, a veces se puede confundir. Y vos no te das cuenta, y eso es lo mejor. Hasta que yo no les acabo de señalar esto, ustedes estaban reconformes con su memoria en el sentido que les permite recordar el pasado. Cuando yo te digo esto, te digo, está todo bien con la memoria, pero fíjate cómo funciona. Y en este reconstruir el pasado, nosotros ya sabemos que empiezan a mecharse errores. Porque esto de armar una película, si querés, puede ser que reproduzca la parte de lo que ocurrió, pero también que agregue personajes. Personas que nunca estuvieron en ese lugar y vos le dijiste, pero estuviste en la fiesta de fin de año. Yo no estuve, si estuve con 40 de fiebre ese día, me vas a decir a mí. Bueno, te confundiste la fiesta de fin de año de este año con la del año pasado, por ejemplo. Y ese detalle, que es jocoso, que es menor, en el campo judicial es terrible, porque un testigo que esté seguro que vio a alguien en un determinado lugar es peligrosísimo. O una víctima que no pueda recordar algo, ¿por qué? Porque está atravesando un cuadro de angustia tal que está reprimido su recuerdo, también es peligrosísimo. Una víctima de acoso laboral que no tenga conciencia de que es víctima de acoso laboral, que no perciba y que no recuerde todas las situaciones traumáticas que vivió, que las experimente tipo como una especie de síndrome de Estocolmo, que no, pero era bueno conmigo, no, era terriblemente cruel, terriblemente psicópata. De vuelta estaría en el campo de que la memoria es selectiva, se acuerda de algunas cosas, otras cosas no se acuerda. De hecho, Loftus, que es junto con Antonio Manzanero en España, que es uno de los capos en psicología del testimonio, que es la rama de la psicología que estudia la memoria aplicada al campo de los testigos, Loftus, les decía, señala que algunos judíos del campo de concentración, después de haber salido del campo de concentración, cuando le pedían que narraran historias, se acordaban de una vez que sí, uno de la SS me dio un cachetazo. Cuando todos los otros recordaban que el de la SS lo había molido a golpes y que había tenido que estar 3 días en las barracas porque no se había podido mover. Entonces, Loftus, cuando señala esto, dice, fíjense que aún hasta las cosas muy traumáticas se pueden ir desdibujando en nuestra memoria, pueden ir cambiando. Y eso nosotros como abogados u operadores jurídicos nos tiene que resultar muy llamativo, porque nosotros trabajamos con la memoria. Dicen que los abogados somos un logro, ¿no? Que repetimos leyes de memoria, pero lo que yo quiero decir es otra cosa. Digo que el sistema de justicia trabaja con lo que pasó, con lo que ocurrió, y hay que reconstruir eso que ocurrió. Nosotros lo reconstruimos, claro, con pruebas. Es decir, el arma, la bala, los testigos, ¿no? Constancias, escritos. Un juicio no se gana simplemente con técnica de persuasión. Un juicio se gana con pruebas. Pero las pruebas materiales, esas algo que estén contaminadas, son bastante fidedignas. Si yo tengo restos de ADN del presunto autor de un delito, bueno, si es un delito de abuso sexual, tengo las pruebas de ADN, la verdad es que es bastante confirmatorio. Gracias a Dios que tenemos ADN, porque en muchos casos en Estados Unidos se revocaron sentencias porque personas acusadas de situaciones de abuso sexual, con pruebas de ADN posteriores se demostró que no habían sido, sino que habían sido condenadas en función de prueba testimonial. Entonces, la prueba testimonial, que nos parece fantástica en situaciones donde no hay otra prueba, tiene estos riesgos, estos peligros. Y en el campo de las víctimas, recién les estaba hablando, que también la memoria puede jugar en contra. Porque si alguien es víctima de un asalto o de un abuso sexual y me están apuntando con un arma, hay algo que en psicología del testimonio se llama foco en el arma. Y que indica que cuando estamos en una situación traumática y hay un arma,
toda nuestra atención se va al orificio negro del arma. Y después no nos acordamos de la cara de la persona que atentó contra nosotros. Y esto se complica más porque a las personas les da vergüenza de decir que no se acuerdan de la cara de la persona que abusó sexualmente o la maltrató. Entonces ahí es donde la memoria se pone a armar. Y en ese armar no siempre uno es consciente. Imagínense que la persona está traumada, acaba de vivir una experiencia horrible, tiene que reconstruir una cara y reconstruye lo que salga. De hecho, en Estados Unidos hay un personaje famoso, Donald Thompson, acusado de violación. Y la defensa de Donald Thompson fue, mire, yo nunca pude haber violado a esta mujer porque yo el día que esta mujer dice que yo la violé, yo estaba dando una entrevista en televisión. La cuestión es que, claro, la prueba era contundente, pero ¿cómo la mujer estaba tan segura que este hombre la había violado? Lo que había pasado se llama transferencia inconsciente. Mientras estaban abusando sexualmente de esta mujer, la televisión estaba prendida. En el registro histórico, en la memoria, las fuentes de información se mezclan. El cerebro no procesa las caras de manera distinta. Para el cerebro hay un área particular que identifica caras. Las caras son caras. Si está en la televisión, es cara. Y si está arriba mío, es cara. Se mezcla en la memoria y después yo puedo tener una asociación de ideas que me hace acusar a alguien con la absoluta seguridad de que fue esa persona. Las memorias tienen dos grandes vías, una de corto plazo y otra de largo plazo. La de corto plazo es la que nos ayuda a recordar el nombre de alguien que nos acaban de presentar, es la que nos ayuda también se le llama working memory, cuando hacemos un cálculo matemático, por ejemplo, 12 por 8, 12 por 8, 8 por 2, 16, pongo el 6, me llevo el 1, 8 por 1, 8, más 1, 9, ¿cuánto me da? 96. Ese me llevo el 1, ese queda en un stand-by, flotando en lo que llamamos la memoria, la working memory, memoria de trabajo. Después se van a olvidar de eso. Lo que no se van a olvidar es del pobre Donald Thompson con esta transferencia inconsciente. Porque posiblemente eso se conectó con otra información, les interesó, activó zonas emocionales y eso no quedó flotando en la working memory y se descartó. Sino que se mandó a lo que ustedes deben conocer, que es la memoria de largo plazo. Y en la memoria de largo plazo se va almacenando todos los recuerdos. Los testigos nos aportan a nosotros conocimientos de su memoria de largo plazo. El problema es que esa memoria de largo plazo, al igual que yo les decía al principio, está contaminada por la forma de categorización que tenemos nosotros, por la forma de ver el mundo. Una persona muy prejuiciosa, si de repente está en una situación de un robo callejero y ve a alguien que pasa con gorrita corriendo, cuando tenga que declarar si tiene prejuicios sobre los jóvenes con gorrita adolescentes, muy posiblemente cuando le pregunten quién fue, no tenga dudas de que fue este que pasó con gorrita, aunque no haya visto el robo en sí. Pero el hecho de ver correr a alguien con gorrita es completado por la memoria creativa y nos termina armando toda una historia recontra coherente y consistente para la persona. Por eso el mundo de la memoria es un mundo apasionante, es un mundo fascinante. Pero para los que hacemos derecho y lo mezclamos con neurociencia y lo mezclamos con psicología, el mundo de la memoria es peligroso, porque puede hacer que personas culpables queden libres, porque no se las puede recordar o reconocer. O puede ser que personas inocentes queden condenadas. Bueno, muchas gracias y esto era lo que quería hacer de cruce entre neurociencias y derecho. Vamos a cerrar acá y nos vamos a quedar charlando para hacer preguntas, pero para que quede más prolijito.